yo me acordaba de un poema de Sara. Quisiera abrir mis venas bajo los durazneros en aquel distraído verano de mi boca. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y ese tipo, Roberto Ibáñez, descubrió el bocha si mal no me contaron. A él y a Walter Ortiz de Ayala, un grande. Pero creo que sí. Que ahí, aquella infancia, los amigos, los amores, el papel de la mujer, el grupo de Tacuarembó, el flaco Citarrosa, todo ello lo voy a ver. Yes. Por eso vale la pena. Por eso vale la pena este poeta. Uno de los más grandes de América. Uno de los más grandes de América. Si no el más grande vivo. ¿Sí? Oye, qué maravilla. Fuiste el bolichero más antiguo del país, ¿sabías? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué edad tenías? 7 años. Empezaste a frecuentar el primer boliche. ¿Te acuerdas? Yo estaba por cumplir 10 años. Sí. Y uno de mis hobbies de niño asmático, que tiene la mitad del año enclaustrado, otoño e invierno, sí, le pasaba a mis amigos, el embarrarme en la calle jugando al fútbol, andar por el monte o la sierra, eso se terminaba todo. Yo veía por la ventana jugar a mis amigos en el barro al fútbol, pero yo estaba enclaustrado en mi cuarto y mis amigos entonces eran las revistas y los libros. Y yo fui, sin quererlo, un niño erudito. Cuando yo entro a la escuela, se entraba de 6 años, a la primer año, en la escuela de varones, porque sí, estaba separado. De las niñas. Los varones por un lado, las niñas por otro. En la escuela de varones, entro eso en Tacuarembó mismo. Estoy hablando de por supuesto, estoy hablando de la Docta del Norte. Entro a la clase de primer año. Eran unas sillitas todas bajas, yo miro así, parecía de Lilliput aquello, ¿no? Yo voy, me siento y la maestra empieza, mi mamá me mima, Susi Sosa haces eso. Y yo era un niño que venía de leer los clásicos, ¿te das cuenta? Yo casi me paré, agarré mi carterita y miré para todos lados para donde rajaba. ¿Dónde me trajeron a mí? Mi mamá me mima, Susi Sosa haces eso. ¿Te das cuenta? Alguien que había leído Cervantes, Balzac, sí, Salgari, por supuesto. Mis grandes amigos de esos años eran Yáñez, Álvar Fáñez, el Corsario Negro, la capitana de Yucatán, Sandokan. Esto era el Tigre de Malasia. Camamurí. Yo leía con pasión a Salgari y promuevo eso, porque hay una serie de novelas de Salgari que escribió, pero escribió sobre aventuras en todo el mundo y él nunca salió de Italia. Eso te iba a decir. Escribió una, Los misterios del presidente de Paraguay. Exactamente. Yo pensé, pero esto debe ser de ahora. ¿Qué pasa acá? Una transposición de época. Y otra dice, en velocípedo al Polo Norte. Sí. ¿Cómo en bicicleta al Polo Norte? Pero esto es de los surrealistas, ¿no? De los dadaístas. Qué maravilla. Era don Emilio Salgari. Y en el Corsario Negro
hizo un prólogo maravilloso donde está una carta a los editores explotadores. Formidable. Cuando él deja de escribir, dice, bueno, no se van a hacer más la guita conmigo. Esto es una versión benavidiana, ¿no? Sí, sí, sí. No se van a hacer más la guita conmigo, se terminó, colgué la pluma, todo. Qué maravilla. Por lo menos páguenme el entierro o algo así. Es verdad, es verdad. Es una cosa terrible. Como que no le dejen el legado de la deuda del entierro a los hijos. Exactamente, ¿no? exactamente. Por lo menos paguen eso, decía. Bueno, eso era, vos fíjate que... Y una entonces, de las primeras transmisiones de valores que expresas que leí fue la carta esa de Salgari. Pero claro, pero yo ya te digo, yo andaba hombro con Alvar Fáñez, con Sandokan, con el tío de Malasia, y enamorado de Honorata de Bangull. Qué maravilla, sí. Sí, antes que de Helena de Troya, yo estuve enamorado de Honorata de Bangull. Para el que nos esté escuchando o viendo, que agarre a Salgari, lo lea y sepa quién es Honorata de Bangull. Sí, sí. Y los temibles tus. Los pescadores de Trepán. Impresionante, impresionante todo. Es decir, un mundo increíble que de alguna manera se corresponde con el mundo de antelación de Verne, que se transformó todo en cosas absolutamente normales. Qué increíble, sí. Porque cuando nosotros leíamos al Capitán Nemo en el Nautilus y todo eso, decíamos, ¡boh! Con submarinos atómicos y cosas muy Sí, muchas. Y tenía en esa infancia de asma, estaba rodeado de una formidable biblioteca, además. Claro, de tu papá. De mi papá y de mis hermanos. No te olvides que 2 de mis hermanos estudiaron magisterio, mi madre era maestra. Es decir, había un aporte. Vuelvo a decirte... Ahí estamos hablando de qué año. Ahí estamos hablando... Escuchame, yo nací y hasta mi adolescencia era pura guerra. Claro. Primero la Guerra Civil Española, empieza el 36, ahí tengo 6 años. Después y te llegaban los ecos de su raíz. Pero por supuesto, porque mis hermanos eran, sobre todo los 2 mayores, eran de izquierda, notoriamente. Habían unos afiches en sus cuartos de "no pasarán", con un miliciano, y después se ponía abajo así, "pasaron", ¿no? Lo triste que pasaron, ¿no? No me digas. Los falangistas pasaron, Sí, toda la desgracia, ¿no? Pero eso te das cuenta que transformó mi vida. Y, bueno, no, hay otro aspecto, la radio. Exactamente. Yo tenía una pequeña radio de madera RCA Víctor, con el ojo verde siempre prendido. Y yo pasaba escuchando cuántos programas había, pero pensá siempre en el norte, en Tacuarembó, por ejemplo. La mayoría de las radios montevideanas no se escuchaban. Se escuchaba, sí, Radio Guaíba, ¿no? de Porto Alegre, y después las radios argentinas como Rivadavia, Belgrano, Argentina, Radio Mitre, todas esas, sí, yo estaba más al tanto de eso, y más, por ejemplo, sabía del dulce de leche de la Martona, que después me entero que el dulce de leche de la Martona, el propietario era el padre de Bioy Casares. Y escribieron publicidad para el dulce de leche de la Martona, Bioy y Borges. No. Es bárbaro, ¿no? Eran drogaditos con dulce de leche. Exactamente. No, y el dulce de leche de la Martona, o sea, vos no, porque vos viniste ya en épocas de decadencia. Yo, pero por supuesto que comí dulce de leche de la Martona. Pero yo también. Y las galletitas eran todas argentinas. Mi padre era capataz de tambo del frigorífico Modelo, que hacía dulce de leche de Airico, y traían el dulce de la Martona como si fuera un whisky escocés. ¿Te das cuenta que muchos ya están recurriendo a internet para ver si lo que estamos diciendo es verdad o estamos mandándonos unas historias? No importa, cuanto más piedras arrojéis, cobardes. Bueno, pero la radio era fundamental. Yo escuchaba, por ejemplo, un programa que se llamaba De Villoldo a Gardel. Qué precioso programa, porque efectivamente era
desde la Guardia Vieja del Tango hasta Gardel, ¿no? Y después pegado al Sodre. Sí, sí, Pegado sí, al sí. Sodre. Yo ¿Y, escuchaba y religiosamente. a qué edad empezaste a escribir? Porque No, me primero acordando- dibujaba. Dibujabas, ¿no? Yo dibujaba y pintaba. Y en mi familia no hay nadie que lo haga. Es decir, esas cosas que se dan, me imagino que debe ser por las revistas. Pablo, tu hijo. Por las bueno, pero Pablo ya de alguna manera tenía Claro. el modelo mío también. sí, pero sí, yo no sí. tenía ningún modelo en la familia. No había ningún dibujante. Ajá. Y de pronto me pongo a dibujar, por razones económicas, invento óleos con tierras de colores y aceite de linaza y sigo pintando. Y un día llega mi hermano mayor, fue secretario de Justicia, el diario del partido. Y un día cae en casa, yo como de costumbre estaba en cama, y llega con Gonzalito. ¿Te acordás que en Malvin una forma de referenciar algún lugar en Malvin se decía, pero del caballo de Gonzalito agarrás para casa, porque durante, yo no sé si décadas, en el jardín delantero de la casa de Gonzalito estaba el caballo de el Artigas que él venció, y que tardíamente se lo pusieron en el lugar que era en Artigas, era para Artigas, para el departamento de Artigas, pero ahí el caballo estuvo ahí, creció el pasto al lado de él, y en Montevideo recurran a los veteranos que les van a decir, claro, el caballo de Gonzalito en Malvin. Qué increíble. Hasta que un Y día- fue y vio la carpeta de mis dibujos, me alentó para una serie de cosas que yo estaba haciendo. Yo dibujaba mucho negros, ¿no? Pero no los negros figarianos, sino los negros que yo me había impactado un poema de Castro Alves, un poeta romántico brasileño, el navío negrero, ¡pah! Y los sufrimientos El romance de Castro Alves, ¿no? una cosa impresionante, ¿no? Entonces yo trataba de dar una imagen, ¿no?, del sufrimiento, ¿no? Eran por lo general rostros de negros, cabezas de negros mirando hacia algún lugar como buscando salida o cosas Sí, así. sí, sí. Y a él le gustaron, a Gonzalito le gustaron a mí. Y hay una anécdota que es tragicómica. En la escuela, ahí donde yo estaba, yo era un ultraterrestre en la escuela. Primaria organiza en todo el país un concurso de dibujos sobre José Pedro Varela. ¿Oíste Tomás de Mato? El hombre de marzo de Ahí está. la época. Bueno, y yo dibujé, se dibujaba en la escuela, dibujé, vamos a decir, como se decía antes, tiene facilidad. Como yo tenía facilidad, dibujé, lo presenté, la maestra lo mira y dice, ¿quién le hizo esto? No, digo, maestra, pero lo dibujé yo. No, esto no lo dibujó usted. Le agarré mi famosa carterita y me mandé mudar para casa y allá vino mi hermano, el que me seguía en edad. A reparar el honor. Maravilloso hombre, formidable, director de escuela, maestro de ¿Cómo se escuela. llamaba? Se llamaba Franklin Benavides. Ah. Y cae con la carpeta, le muestra a la maestra y mira la reflexión de la maestra. Mira qué dice. Pero están callados. Así que cuando se te ocurra dibujar o pintar, no podés ser callado. Tenés que hablar mucho. Pero están callados. Pero te das cuenta que es una reflexión para hacerla en bronce, ¿no? De la burrez, ¿no? Tremendo. Un tipo, uno de los más grandes dibujantes caricaturistas del mundo, que el Menchi Sabat, ¡Pum! Gran amigo. dibuja Sí. conversando. No puede dibujar callado. Hermenegildo. Hermenegildo. Vos lo perdonás diciéndole Menchi, porque Hermenegildo, Sabat, Y bueno, y ahí está. Después de ese insuceso escolar,
Después de todo, no era tan sorprendente que el fulano con 24 años, profesor de Historia del Arte en el Instituto Normal, se le ocurra por influencias de Edgar Lee Master, el gran poeta y abogado norteamericano, autor de Spoon River Anthology, tomado por él como modelo, digo, yo voy a escribir sobre Tacuarembó, pero no los mato, voy a hacer como biografías de las tres etapas clasistas que puede haber en una ciudad. Perdón, y ahí fue cuando empezaste a construir el Tata Vizcacha. Pero ahí está el origen del Tata. Claro. Ahí está el origen del Tata Vizcacha. Dividido en tres sectores. El sector de los dominantes, el sector de los adulones, de los lameculos, como quien dice, y las víctimas. Entonces, esa vendría a ser la estructura de la clase. estructura de clases que iban a aparecer en el poema libro. Ajá. Y entonces empiezo con nombre ficticio Estamos a presentar. en 40, fines del 40. Comienzo del 50, ya, Comienzo del plena 50. Guerra Fría. Claro, claro. Empiezo a dibujar los principales de cada uno de esos sectores, pero les pongo nombres ficticios. ¿Cómo eran los sectores? Los tres sectores era el sector dominante, las sí, fuerzas vivas, Las fuerzas vivas, sí. después los adulones y después las víctimas. La clase obrera, los pobres infelices, los pobres, los peones de campo, etc. Las mujeres. Pa. Eso te iba. Entonces voy decir? creando toda una serie de... ¿Por qué decir las mujeres? Las mujeres, porque aún todavía en este mundo machista en el que vivimos, las mujeres, no cabe la menor duda de que son casi como creados por nosotros, son como una sociedad inferior, ¿no? ¿O no? Dicen. ¿Y por qué entre elegir un hombre y una mujer se elige al hombre para un puesto y a la mujer? Porque la mujer de pronto queda embarazada y esos meses que... Es decir, por productividad. Claro. Nosotros sí que producimos. Claro. Desastre. Desastre. Y bueno, y ahí con epígrafes de fragmentos del Martín Fierro sobre las anécdotas y los dichos del viejo Vizcacha. Este es un detalle fundamental. Aquí en Montevideo, en la Avenida Brasil, hay un trabajo estatuario del viejo Vizcacha. Que está con la el viejo mano, Vizcacha el parece brazo. un profeta del Evangelio. Del Evangelio, sí. Viejo sinvergüenza, Sí, ¿no? sí. Hacete amigo del juez, no le No des le de des qué de quejarse, que siempre es bueno tener palenque, andar a rascarse. Esa es la filosofía del viejo Vizcacha. Dice en otro pasaje de la historia que de arrebatado y malo mató a la mujer de un palo por cebarle un mate frío. Sí. Bueno, ese es el que está ahí en bronce en la Avenida Brasil. Vayan y vean y elógienlo, lleven de flores en todo caso. Sí. Bueno, con epígrafes, con fragmentos, porque los que lo sufrieron más en el poema Martín Fierro fueron los hijos de Fierro, que fueron criados como perros por el viejo Vizcacha. Sí. Entonces yo ponía precisamente fragmentos de el antigaucho, que es el viejo Vizcacha, ante toda esa serie de personajes que iban apareciendo, ¿no? Bueno. Impresionante, pero... Bueno, Y pero eso además la técnica que empleé era una técnica totalmente despojada de los sonetos, de las estrofas que podemos imaginarnos como de la poesía en uso en ese momento. Claro, Eran versos libres, yo tomaba fragmentos de diarios, de revistas, y hacía como especie de collage muchas veces. ¿No? Muchas, pero eso es una vez que se conoció el libro, calentó un pueblo. No. Me imagino, medio pueblo.
casi no se llegó a calentar porque como lo quemaron de inmediato. ¿Y cómo surgió la famosa idea de la quema? Porque siempre me hay que pensar. Yo estaba en Minas, era un estudiante cuando me enteré de esa escena que me hacía acordar a los documentales, aquellas películas que daban antes de empezar en los cines. Claro. ¿Cómo se llamaba? UFA. En los informativos, UFA. aquellos. Sí, UFA. está bien, sí. Y donde mostraban la quema de libros en Berlín. Entre acto y acto, porque había una máquina sola en los cines y no se proyectaba toda la película, se proyectaba la película por actos. Exacto. Y muchas veces entre acto y acto pasaban los noticieros de los sucesos internacionales que por lo general en tu época, en la mía, eran de guerra, casi todas las cosas, y destrucciones terribles. Sí. Bueno, a mí estaba en plena Guerra Fría, es decir, el mundo se había partido en dos, un mundo maniqueo. Ajá. De aquí para acá era la hegemonía de Estados Unidos y de aquí para acá la hegemonía de la Unión Soviética, cada uno con sus, vamos a decir, seguidores. Sí. Y estabas con uno o estabas con otro. No podías estar equidistante. No había matices. No había matices. Negro o blanco, blanco o negro. Bueno, ahí yo me acuerdo que de estudiante una vez leí un discurso cuando mataron a Gaitán en Colombia. Y me imagino que ya desde ahí me pusieron el sello, así, pac, rojillo, ¿no? Este es un rojillo. Sí, claro. Entonces, un grupo que fue una de las cosas más dolorosas, que habían sido condiscípulos míos, se organizaron, movidos por la iglesia preconciliar, la iglesia antes del admirable Juan XXIII. Pío XII, ¿no? Claro, antes del Papa Roncalli, que fue la transformación, los curas obreros, la Mater Magistra, y toda una serie de encíclicas que transformaron el mundo. Cuando el Papa Juan XXIII puso a la iglesia, o intentó poner a la iglesia en el mundo real. En el mundo real, sí. Pero la iglesia preconciliar era una iglesia que había pactado con el mundo de las sandalias del pescador, ¿te acordás? De Morris West. Escuchame, Pío XII bendijo los 2 millones de bayonetti que fueron a Abisinia. Abisinia, sí. Qué nenes. Terrible. Bueno, eso sí, la derecha... Y armó el Vaticano como dentro del territorio. Y el banco Ambrosiano y otros juguetes. ¿no? Sí. Eso, la iglesia preconciliar junto con la derecha de los partidos tradicionales se reunió, crearon el Movimiento de Acción Democrática con los muchachos, que era una lucha contra el sovietismo que estaba transformando la sociedad uruguaya. Pero eso es formidable, ¿no? Es formidable. Impresionante. Y bueno, ¿Y el Movimiento de Acción Democrática, en su primer acto de masa, recogió de las 4 librerías donde estaba el pobre Tata Vizcacha, y en la plaza 19 de abril, frente a la jefatura, a media cuadra, frente a la intendencia, a media cuadra de la jefatura, al lado de la catedral, hicieron un acto, desafinaron el himno y leyeron una especie de discurso antisoviético y hicieron un pequeño Reichstag. Quemaron los volúmenes del Tata Vizcacha. ¿Y vos estabas ahí en ese momento? Yo estaba a media cuadra con Walter Ortiz y Ayala y el Coco Chiesa, Walter González, el esposo de Azucena. Estábamos los tres y el Coco, que era enérgico, dijo, no, Bocha, vamos a intervenir, no sé cuánto. ¿Cómo será la cosa que Walter, que era un tipo muy apagado, le dice, pero Coco, ¿cómo? Somos 3 y ellos son como 40. No solo le van a quemar el libro al Bocha, sino que nos van a cagar a patadas hasta de ahí arriba. Y vimos todo el acto. 57 años después se reedita el Tata Vizcacha y en el lugar donde se quemó fuimos acompañados,
mi hijo Pablo y mi compañera Nené. incomparable, Sí, Nené, Nené. fuimos acompañados. Una madre me alcanzó un ramo de jazmín del país. Del país, Sí, sí. sí, que lo deposité allí donde habían quemado el Tata. Ay. Y fue una reunión formidable. Estuvo en la casa universitaria, tuvimos un acto lindísimo ahí. Es decir, Impresionante. claro eso, que no va a haber una tercera edición, me imagino, porque si cada 57 años hacen una reedición, creo que no voy a llegar, ¿no? No, Tengo no. 83 pirulos, creo que no voy a llegar a No, esa eso no es otra, ser ¿no? viejo, eso es tener varias juventudes acumuladas. ¿No? Ah, ¿sí? Sí, sí. Bueno, sí. voy a utilizar su frase, inventor de mosquitos. Decime, ¿cómo la conociste a Nené? En un carnaval de pueblo, en la calle principal, la Vía Blanca, se transitaba allí para arriba y para abajo y Sí, era sí. una forma como en las plazas con la retreta, Sí. que de manera inversa iban varones por un lado y Sí, claro. damitas por otro y se piropeaban o se miraban. Y bueno, yo miré a Nené, quedé fascinado, aunque era 8 años mayor yo que Nené. Y en adelante después, como siempre, en todos mis intentos afectivos, con la contra feroz de la familia, porque yo era un goliardo, yo era hablando en criollo, yo era un atorrante. Entonces, ¿te das cuenta? ¿No? Como se decía en la mesa de los clubes, este muchacho con ese talento y se va a perder, se va a perder. Yo era el que me iba a perder. Afortunadamente, después de dificultades muy grandes, pudimos casarnos. Nos fuimos, yo fui de profesora a Santa Isabel del Paso de los Toros. Allá escribía poemas isabelinos que mandaba a marcha. Y uno de los muchachos de marcha le dijo a Ángel Rama, pero este Benavides está ahí en el interior del Uruguay, allá en el Paso de los Toros, y está escribiendo ahora poemas isabelinos. ¿Qué le estará diciendo? El mundo isabelino, el mundo de Isabel, el mundo de los ingleses. De Shakespeare ahí. Y Ángel Rama lo escuchaba juntando bronca. Y dice, a los que viven en Paso de los Toros les dicen isabelinos. ¡Ah! Vale. Son esas cosas, eso va para todos, porque muchos no saben. No saben, no. Y le dice de pronto a los pobres isabelinos, pasotorenses o cosas por el estilo, ¿no? O la gente de El Paso, como se le dice también. Del Paso. Ahí vivimos unos pocos años preciosos, casi metidos en el Río Negro, en una casita económica con Nené. Al lado estaba el boliche El Tropezón, que era el boliche donde se reunía la gente perdida. Sí, sí. Y el dueño del boliche El Tropezón sacaba de mañana, cuando llegaba temprano, una jaulita con un mirlo. Y ese mirlo llenaba de una música incomparable, eso, ¿no? El Tropezón. Por desgracia, eso era la parte buena, porque después viene la mala, que nos tuvimos que chupar la inundación. Claro, ahí fue. Y que el coronel Sereni nos sacara con sus soldados para afuera, diciéndole una muda de ropa y a la ruta 5. Claro, porque Tú sabes que se deshabitó a Paso de los Toros a la fuerza, con la fuerza, porque sí. se iba a dinamitar el terraplén, y otro de los muchos errores, dinamitaron en una parte que el agua vino directamente a Paso de los Toros. La fuerza del agua ahí, cuando yo regresé, porque los que regresamos fueron maestros y profesores para ver cómo estaban las escuelas, la fuerza del agua es una cosa impresionante.
casas partidas como una torta, ¿te das cuenta? Sí, por sí, el agua. Sí. En la calle principal, frente a la Catedral de Paso de los Toros, esa catedral gótica romana, quedó una isla llevada por el agua, una isla con arbolitos y con Estaba el cosas. cine Roma. ¿Eh? El cine Roma. Cerca del cine Roma, claro, de uno de los dos cines que había. Pero fue una cosa impresionante. Bueno, nos Y tuvimos mientras que tú marchar. estabas en eso, yo estaba tapado de agua en Caraguatá. ¿Dónde? Bueno, ni que hablar ahí, Nunca. porque nosotros hubo una movilización de todo el país enviando camionetas, automóviles para transportar a la pobre gente. Yo escribí un libro que se llama Poemas de la Ciega. Poemas de la y la Ciega. Ciega es Paso de los Toros, porque pasamos después un año sin luz eléctrica. Claro. Un año a fabro, a lámpara, a vela, ¿te das cuenta? Sí. Por eso la llamé La Ciega, ¿no? Y hay un poema de ese libro, que es uno de los más conocidos, que es En la Ruta 5, donde yo transcribo lo que vi. Yo iba en una camioneta y por la Ruta 5 iba la gente marchando y había una pareja de viejitos. El viejito llevaba una sillita de Caraguatá trenzado y ella creo que un farolito, una cosa así, nada más. Fue una cosa que a mí me partió el alma, ¿no? Porque era, ¿para ¿Viste dónde cómo va? no son Esta imágenes pareja, ¿para dónde que no va? se te van ¿no? nunca más? Nunca más, por supuesto. Pues la mía era mi imagen que no se me va más, era cuando bajaron las aguas y las noches eran unas noches de chocolate, de barro, ¿viste? Así. Bueno, Y allá arriba, colgado de los árboles, de los eucaliptos, de los arandí, los esqueletos de los terneros muertos. En Paso de los Toros yo tengo dos imágenes. En el puente ferroviario quedó incrustado, porque es como una, viste, como un enrejado, tejido de hierro, quedó incrustado un piano de cola. ¿Un piano? Un piano de cola incrustado así. Y arriba de esa casita económica donde nosotros vivimos, quedó un bote. Un bote. Qué impresionante. Es decir, que el agua pasó 2 o 3 metros por arriba, después bajó. Claro. Sí, una imagen de Bueno, y el olor, por ejemplo, de la avena y del trigo, de los silos podridos, era terrible, era una cosa insoportable aquello, ¿no? Pero se soportó. Decime una cosa, el famoso grupo de Tacuarembó, porque todo el mundo nació en Tacuarembó, Sí. Gardel, ¿Te acordás que Guambia puso que Maradona nació, pero lo llevaron chiquito para Argentina, ¿no? Sí. No, eso no es verdad. No, de verdad no es verdad. No diga que no es verdad. Ese no. No, ese no. Eso se lo otorgamos, pero no le devolvemos a San Martín. Sí, no. Es verdad, que era de víbora. San Martín nació en Uruguay, en la banda oriental. Por eso en víbora, el pueblo de víbora. Así que, bueno, anote si no lo sabe. Sí. No, una cantidad admirable de gente. Y en Tacuarembó, bueno... Y toda esa cofradía juvenil Te que se explico armaba cómo, contigo, te explico cómo. Sí. ¿Cómo se armó? Primero que nada que la cultura no nace por generación espontánea. Primero que nada eso. Y en Tacuarembó llegaron 4 personalidades en la década del 50 que generaron talleres, movilizaciones culturales formidables. En la música, don José Tomás Mujica, un músico vasco, medalla de oro de Madrid, que aquí en Montevideo fue profesor de un tal Tosar, no sé si lo ubican, y de un tal Carlevaro. Y se fue para Tacuarembó y allá fue director del conservatorio, de donde surgieron 2 bandoneonistas maravillosos, como René Marino Rivero y como Abayubar Rodríguez, del conservatorio. En pintura, cae por Tacuarembó como profesor de dibujo un tal Anhelo Hernández. Anhelo Hernández y su compañera de esa época, que era la inolvidable Marta Valentini. Bueno, creó un taller de inmediato y ¿no estaba Gustavo Alamón también? Uno de sus discípulos va a ser, entre otros, Gustavo Alamón. Por eso mismo yo estoy señalando cómo
se va formando lo que yo llamo la carrera de postas. Vos te entregan la antorcha encendida y vos tenés que a su vez entregarla a otros. Y eso es lo que hacen estos grandes maestros. Crearon en talleres gente importante. Cae Julio Castro Álvarez, que ha sido olvidado acá en Montevideo, y es uno, junto con Santa Marina, de los dos creadores del teatro independiente. Julio Castro Álvarez era un maestro uruguayo que estaba radicado en España y trabajaba en teatro junto a una tal Margarita Xirgu, Sí, conocida, López Lagar, Diosdado. Se viene por la guerra, regresa al Uruguay y en Montevideo es uno de los creadores del teatro independiente. Claro, claro. Por ese ¿vos conociste a Rafael Alberti? Pero ¿cómo no? Fui amigo de Por Rafael eso Alberti. digo, caramba. Yo fui a los homenajes en Madrid y en Buenos Aires, que se le lindo hizo. viejo ese, ¿eh? Y acá en Montevideo se le hizo un homenaje precioso en el Teatro Cervantes. En el Cervantes, ¿no? Un viejo admirable, formidable. Pero él te quería mucho a su vez. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Una vez tuve la fortuna de conocerlo en la Feria del Libro en Madrid. Ajá. Estaba él y Mel Gibson. Perdón que Mel Gibson. Ian Gibson. Ian Gibson, el el gran escritor inglés biógrafo de Lorca. Lorca. Exacto. Claro. Y bueno, y estaba el viejito Alberti ahí. Y ahí fue que casi me hace lagrimear, porque me habló de vos. Sí, yo le llevé de acá de Montevideo, cuando el homenaje en Buenos Aires, un poncho patria. Y él se lo puso, seguía. Así que cuando te vi medio ponchado allí, digo... Qué bueno. No, un hombre admirable, gran dibujante y pintor. Sí, se ilustraba, él mismo se ilustraba los poemas, ¿no? Eso fue una cuestión un poco secundaria en él. Estuvo también una gran compañera, María Teresa León, claro. una mujer formidable. La hija, que escribe muy bien y está en Cuba, Aitana. Tuvo una casa en Punta del Este. Sí, se llamaba, tiene un nombre... Todo lo de él tiene nombre poético. Así ¿Cantegril? No. ¿Cantegril? No, un nombre como español de una cosa, no sé cuánto creo que se llama. Ya va a saltar alguno a hacer acordar eso. Tenía un nombre especial, muy lindo ahí. Se lo habían los amigos de él, uruguayos, creo que le habían conseguido eso cuando él andaba exiliado, porque él vivió mucho tiempo en Argentina y escribió las baladas del Paraná, que son formidables. Claro. ¿No? Pero ahí cuando, por ejemplo, decías de pasarte la antorcha, cuando te tocó a ti... Bueno, pero fíjate, Julio Castro Álvarez creó el Teatro Experimental Universitario de Tacuarembó. Eso de universitario siempre fue graciosísimo, porque no había nada universitario. Y ganó un festival de teatros independientes y creó una movilización teatrera en Tacuarembó formidable. Se representaba a Pushkin, Chekhov, Pirandello, varios dramaturgos norteamericanos del siglo XX. Fue formidable lo que él hizo. Él era a su vez también profesor de historia y literatura, Julio Castro Álvarez. Así que en ese sentido, bueno, y ahí surgieron por Gustavo Alamón en pintura, yo ligado a distintas áreas. Walter. Y bueno, Walter colaboraba mucho con Pancho Gravina, claro. Pero Walter siempre fue más reacio al asunto y se vino para Montevideo. Y siguió escribiendo, y acá en Montevideo, en un concurso de la Feria del Libro, ganó no solo el primer premio, sino la primera y segunda mención. Sacó 3 premios. Y entonces, con la maravillosa Nancy Bacelo, le conseguimos un empleo en el municipio, y Walter va a ser un gran profesor de literatura en la Casa de la Cultura del Prado. Claro. Allá lo adoran, allá hay gente que lo recuerda siempre hasta que se jubiló allá.
Y de entre los pibes que tenías ahí alrededor. Bueno, estaba- pero después vinieron los alumnos. Por eso. Yo tuve el privilegio de tener como alumnos a Eduardo Larbarba, Eduardo Darnoyan, Numa Moraes, Julio Mora. Eduardo me corrigió, el Darno me corrigió. A ver. La balada, los primeros cuentos. ¿Ah, sí? Siempre era un Qué bárbaro, corrector de qué estilo, bárbaro. es una Bueno, él maravilla, fue ¿no? corrector también de García, Exacto. fue corrector de Postdata. Sí, sí. Y ahí de paso y de Jaque. le permitían a veces publicar algunas cosas en Postdata y él viajó, creo que la única vez que viajó a Europa y estuvo en Praga, lógicamente como yo y algunos otros fanáticos de Kafka y todo eso, y va al cementerio donde está El golem. la tumba a llevarle una piedrita. Unas piedritas. ¿No? Sí. Y escribe una serie de prosas poéticas sobre Praga formidables Es cierto, que sí. tendrían que publicarse. Bueno, Sí, en fin, hay tantas sí. cosas que tendrían que publicarse. ¿Verdad que Bueno, sí? y ahí yo me estoy olvidando, Ciro Ferreira, hoy notable Médico, director director del del hospital. Hospital Regional de Tacuarembó, Leonardo Librán, eran los dos fotógrafos. Pero estaba Víctor Cuña y Eduardo Milán, los dos poetas del grupo. Formidable. Tomás Estaba estaba. José Carlos Seguane, Ah, hoy doctor en lógica, fue decano ahí en la Facultad de Humanidades, donde yo vegeto hace 27 años. Pablo, Fidel Esclavo, que eran los jóvenes en cuanto a Claro. la pintura. sí, sí, sí. Fue todo, y nos reuníamos en mi casa y ahí, bueno, Tomás de Matos, Por eso, sí. Nelson Ferreira, el primo, que es un notable, es un médico pediatra, pero es un notable narrador. Narrador, sí, incluso se publicó un El que libro quiera de él. conocer realmente la historia del coronel Escayola, que lea Ópera Fugitiva, una novela que escribió Nelson Ferreira. Sí, sí. Padre de Frank Sinatra. Qué bueno. Yo creo que fue padre de... Sí. No se le escapaba nada. Personaje impresionante. Bueno, y ahí nos reuníamos en la calle 33 en mi casa. Dice Darnoyan que muchas veces iban por escuchar música, algunos discos que conseguíamos raros y poetas y novelistas. Pero Darnoyan dice, pero íbamos más que nada por el arroz con leche que hacía Nené. Efectivamente, ellos maravilla. entraban derecho a la heladera, la abrían y se comían unos potes de arroz con leche. Boncha, vos sabés que yo sé Y de que ahí no te surgieron todo gusta- ese cancionero. Y un Claro. día cae en Tacuarembó, por el 71 por ahí, un tal Alfredo Citarrosa. Sí, ustedes. Éramos conocidos, va a mi casa y empiezan a tocar todo eso. Y Citarrosa, cuando le gustaba una cosa, lloraba. Se le caían las lágrimas. Se le caían las lágrimas. Empezaron a tocar todos eso y Citarrosa yo lo miraba y digo, Qué ¿le genial. gustará o no? Y terminado dijo, bueno muchachos, dijo lo siguiente, yo voy a hacer 2 discos con las canciones de ustedes, si ustedes me lo permiten, pero a su vez yo les aseguro que en Montevideo les voy a conseguir sellos para que ustedes graben. Dicho y esto, eso ocurrió. Hay un disco de Citarrosa que se llama Desde Tacuarembó. Desde Tacuarembó. Sí, sí. Está todo dicho. Sí, sí, sí. ¿No? Decime Bueno, una cosa, vienen muchos poetas jóvenes a pedirte consejos de maestro. Pero Por eso. yo estoy ahí en la Facultad de Humanidades. Por eso, pero y lo que a mí permanentemente me y gustaría, además- eso lo doy Sí, presentado. sí. Ahora, si le das 3 consejos a los gurises que empiezan a frecuentar la poesía y el verso libre, como dicen, Bien. ¿qué le decís? ¿Qué le digo? Que llene la papelera de lo que yo llamé los crisantemos de la desesperación. Sí, sí. Qué maravilla. ¿No? Que llene la papelera, es decir, que haga y que lo rechace, es decir, que Todo haya tiene- autocrítica. tiene forma de y- crisantemo, ¿eh? eso. ¿No? Que
tire ahí y siga metiendo, es decir, voluntad de esfuerzo. El poeta no nace, el artista no nace, Totalmente. se hace. Se hace. Y se hace con voluntad de esfuerzo, con lucha, con trabajo. Yo siempre recuerdo, hay un libro, pequeño libro que escribió Percy Bysshe Shelley, uno de los más grandes poetas del romanticismo inglés, y él termina la defensa de la poesía con esta frase: los poetas son los legisladores no reconocidos de este mundo. Válgame Dios. Me dejaste sin palabras. ¿verdad? Los poetas son No. los legisladores no reconocidos de este mundo. Eso lo dijo Percy Bysshe Shelley en el siglo XIX, y lo suscribo yo y lo suscribís vos. Absolutamente. Bárbaro. Y Absolutamente. ustedes, Digo, locos que no, nos están viendo, ¿también? Qué maravilla, qué maravilla. Me emociona.